Bienvenido queridos Padawans y aprendices del lado oscuro a un nuevo video de nuestro canal Academia Jedi Chile. Haremos un análisis un tanto diferente sobre nuestra querida saga y la analizaremos desde la perspectiva de la filosofía. Es importante destacar que esta sección tiene sus bases en la obra de Williams Irwin, The Ultimate Star Wars and Philosophy. Pues bien, comencemos. Más allá de la especulación de los fans, y a veces de su angustia provocada por alguna trama, Star Wars también ha suscitado muchas preguntas filosóficas. Estos son algunos ejemplos en el orden que el maestro George Lucas propuso. Episodio 1. ¿El hecho de tener un destino que sea predicho por una profecía le roba la libertad a una persona? Episodio 2. ¿De qué manera el miedo causa que una democracia se transforme en una tiranía? Episodio 3. ¿La diferencia entre el bien y el mal es simplemente un punto de vista? Episodio 4. ¿La sabiduría es, verdaderamente, una cuestión de confiar en las propias sensaciones? Episodio 5. ¿Tenemos todos un lado oscuro en nuestro interior al cual debemos enfrentarnos? Episodio 6. ¿Es posible redimir una vida dedicada a provocar tanto mal y sufrimiento? Está claro que una gran parte de la población mundial tiene a estas alturas a Star Wars metida bajo la piel. Frases como "yo soy tu padre, tengo un mal presentimiento sobre esto" y "hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes", se han convertido en clichés culturales. Han penetrado en los círculos académicos y existen cientos de artículos y libros de eruditos que examinan el significado profundo de la obra fantástica de George Lucas. History Channel estrenó un documental llamado Star Wars: The Legacy Revealed, en el cual se incluían entrevistas a académicos sobre las conexiones y las raíces de la serie con la mitología y la historia. Star Wars nos ofrece ejemplos de estoicismo filosófico dignos de reflexión, como el tranquilo desapego de un Jedi incluso cuando lo persigue un enorme pez maní. Suscita preguntas acerca de la misteriosa fuerza. ¿Se trata de un campo de energía o de un puñado de midichlorianos? Y sobre el poder del odio y del perdón, puesto que el emperador y Luke luchan por el alma de Vader. Y también nos incita a comprender nuestras circunstancias históricas, religiosas y políticas. Star Wars perdura porque nos reconocemos en sus múltiples facetas. Vamos, hoy analizaremos desde cierto punto de vista algo que el canciller Palpatine nos presenta en las precuelas, lo que hemos llamado la paradoja platónica de Darth Plagueis. ¿Cómo es posible que un señor de los Sith sea sabio? ¿Has oído hablar de la tragedia de Darth Plagueis, el sabio? Esta es la pregunta que el canciller Palpatine, en calidad de amigo y mentor, le hace a Anakin, mientras disfrutan de la función del Mon Calamari Ballet en Coruscant. Y en ese momento casi podemos oír a Anakin pensando: ¿cómo es posible que un Sith sea sabio? Los Sith, a quienes se creyó desaparecidos durante 1000 años, tenían la terrorífica reputación de ser los malignos agentes de un mal irrefrenable. Desde cierto punto de vista, en particular desde el de un Jedi, la noción de que existe un Sith sabio resulta muy extraña, cuando no directamente imposible. Otro sabio que no se habría dejado engañar por la idea de un Sith sabio es el filósofo Platón. En tanto que el Sith, Plagueis, es un devoto del lado oscuro de la fuerza, que ofrece un enorme poder a quienes son lo bastante valientes para convertirse en canales de pasiones como el odio y la ira. Una persona así sería, precisamente, todo lo contrario al sabio que propondría Platón, pues para él, la sabiduría es una virtud inextricablemente vinculada a la humildad y a la justicia. La sabiduría se encuentra en el alma de las personas que han aprendido a someter su carácter y sus apetitos gracias al ejercicio de la razón. Así pues, Darth Plagueis el sabio presentaría una paradoja irresoluble para Platón. Si Plagueis es un maestro en el arte de utilizar, en lugar de aplacar, su carácter y de ceder a sus apetitos, ¿cómo es posible que sea sabio? ¿Cómo es posible que sea capaz de vivir más de un siglo sin sufrir la autodestrucción que Platón predice para todos aquellos que no refrenan su carácter y su apetito? Esta paradoja despeja el camino para reflexionar sobre temas como la ética, la sabiduría y la libertad. Y por otro lado, también sugiere la posibilidad de que el ideal de sabiduría, según Platón,
sea demasiado limitado y de que, quizás, otro tipo de filosofía podría ofrecer una explicación más convincente para justificar la existencia de un sabio señor oscuro de los Sith. Ningún filósofo se encuentra más estrechamente comprometido con la sabiduría que Platón. Por supuesto, cuando pensamos en la filosofía como amor por la sabiduría, filo significa amor por y sofía suele traducirse como sabiduría, y dando por entendido que la sabiduría es una virtud asociada a la racionalidad, la moderación y la bondad moral, en realidad estamos empleando una definición de sabiduría que desarrolló el mismo Platón. Al igual que la mayoría de los filósofos del mundo antiguo, Platón diferenciaba conocimiento, o gnosis en griego, de sabiduría. El conocimiento es claramente la cuestión de disponer de información contrastada sobre el mundo. Por ejemplo, no es hasta que Han Solo se acerca a un enorme y misterioso objeto espacial y registra el efecto de un rayo tractor cuando sabe que la estrella de la muerte no es una luna. Por otro lado, la sabiduría es algo más sutil. A bordo del halcón milenario, Obi-Wan tampoco sabe en qué consiste eso que están viendo, pero tiene la sabiduría necesaria para recomendarle a Han que desvíe el halcón antes de que el rayo tractor los atraiga. Platón cita a su maestro Sócrates en su apología al decir que el más sabio de vosotros es aquel que se da cuenta de que, con respecto a la sabiduría, él no tiene ningún mérito. Este ideal de sabiduría se apoya en la virtud de la humildad. Ante un universo de múltiples posibilidades, la sabiduría de un ser mortal tiene poco o nulo valor. Por tal razón, Platón hubiera aprobado la regañina que Dexter Jettster propina a Obi-Wan en el ataque de los clones, puesto que no es sabio creer que el conocimiento recogido en los archivos Jedi es un conocimiento completo. A diferencia de Yocasta Nu, la jefa bibliotecaria que, por algún motivo, afirma con orgullo: si un elemento no aparece en nuestros archivos, no existe. Un Jedi verdaderamente sabio sabría que no es posible saberlo todo. Los rivales filosóficos de Platón y de Sócrates, los sofistas, eran maestros de retórica, dominaban el arte de la persuasión y sabían manejar a las masas. Los sofistas rechazaban la idea de que existieran modelos sociales por temas como la justicia, la verdad y la belleza, y argumentaban que tales ideales variaban enormemente según el punto de vista de cada uno, muy similar al estilo de Palpatine. ¿No lo creen? Uno de estos sofistas, Trasímaco, fue un agresivo pensador que hubiera sido muy admirado por los Sith. Sus discusiones con Sócrates y Platón también nos ofrecen una clara idea de por qué Platón hubiera considerado que Plagueis es paradójico. Mientras que Platón creía que no hay forma de entender la existencia de la justicia sin la sabiduría, Trasímaco afirmaba que no había forma de comprender la existencia de la justicia sin el poder. Y mientras que Sócrates y sus amigos se esforzaban por encontrar una definición universal de justicia, Trasímaco interrumpe su debate al afirmar categóricamente que lo justo no es otra cosa que la ventaja de lo más fuerte. Esta es precisamente la visión que los Sith tienen del mundo. Para ellos, hablar del bien sin dar por supuesta la fuerza es un cuento para niños, y el sabio que se cree capaz de trascender los caprichos del poder es un loco. Los Sith siguen las enseñanzas de Trasímaco durante el asedio de Naboo en La amenaza fantasma, cuando Darth Sidious ordena a Nute Gunray que la Federación de Comercio inicie la invasión. Gunray, expresando más la preocupación por su propio escondite que por cualquier principio ético, pregunta: ¿eso es legal? Sidious ofrece una respuesta que hubiera hecho sonreír a Trasímaco: yo lo haré legal. Sidious sabe que la ley no es más que una herramienta disponible para cualquiera que tenga la sabiduría de saber que no existe justicia sin poder, y que un poder suficiente puede hacer que cualquier cosa sea justa. En La venganza de los Sith, cuando se revela que Palpatine es Sidious y se encara con Mace Windu, este último le dice: el Senado decidirá tu destino. Entonces Sidious exclama: yo soy el Senado. Sidious aprendió esta filosofía de su maestro, Darth Plagueis, quien mucho antes de la invasión de Naboo le enseñó que los Sith vencerían a los Jedi, porque los Sith no somos estrellas tranquilas, sino singulares. En lugar de brillar con un objetivo silencioso,
nosotros deformamos el espacio y el tiempo para que la galaxia tenga nuestro propio diseño. Platón hubiera admirado el código Jedi que proporcionó miles de años de paz y prosperidad a la República Galáctica después de la batalla de Ruusan. No existe emoción, solo existe paz. No existe ignorancia, solo existe conocimiento. No existe pasión, solo existe serenidad. No existe caos, solo existe armonía. No existe muerte, solo existe la fuerza. Comparémoslo ahora con el código Sith, tal como lo enseña Darth Bane. La paz es solo una mentira. Solo hay pasión. Con la pasión obtengo fuerza. Con la fuerza obtengo poder. Con el poder obtengo victoria. Con la victoria mis cadenas se rompen. La fuerza me liberará. Si el Jedi busca la paz a través de la conciencia y el control de sus sentimientos, el Sith espera emplear su pasión, su poder y su fuerza para conseguir el fin último de la libertad. Plagueis explica esa diferencia diciendo: ¿recuerda por qué los Sith somos más poderosos que los Jedi, Sidious? Porque nosotros no tenemos miedo a sentir. El Sith quiere ser libre de la convención, la moral, la ley y por último, de la misma fuerza. Este tipo de libertad es a lo que los filósofos se refieren como la libertad negativa, porque consiste en liberarse del control, consiste en una libertad que dice, no me limites. Pero Platón enseña que una persona sabia no debería tomar nunca este camino, puesto que, al final, es un camino autodestructivo. La persona verdaderamente sabia se da cuenta de que este tipo de libertad no es una libertad verdadera, sino una jaula. Desde luego, la teoría de Platón es plausible, dadas las muchas historias de los Sith y de otros que fueron seducidos por el lado oscuro. Por ejemplo, Maul, el Jedi oscuro, era un Jedi voltruniano, que cedió a sus tendencias egoístas y se convirtió en un ser grotesco y deforme, dominado por el odio más puro y violento. O Anakin Skywalker, quien a pesar de su excepcional conexión con la fuerza, nunca fue totalmente capaz de controlar su miedo, primero por su querida madre Shmi, que fue torturada y asesinada por los moradores de las arenas, y luego por su amada Padme, después de haber tenido una premonición de que moriría al dar a luz. Darth Sidious explota con habilidad su apasionado apego a Padme para atraerlo al lado oscuro. El resultado es que Anakin pasa las últimas 2 décadas de su vida como un retorcido monstruo, sufriendo en soledad una lacerante herida de pasión y encerrado en una oscura celda de cables y corazas. A pesar de todo, el más sabio de los Sith consigue esquivar este destino. Plagueis es, indudablemente, un ser maligno, según el punto de vista de Platón y de un Jedi. Sacrifica a los demás para cumplir su ambición de vengarse de los Jedi y conquistar la galaxia para los Sith. Nunca duda en poner su voluntad, en lugar de su razón, al mando de su alma de Moon. No somete su concupiscencia y su irascibilidad en aras de la paz, sino que la alimenta como a las llamas de una forja en la cual da forma a sus ambiciones. Pero, por otro lado, no se le puede adjudicar ninguna de las otras cualidades que Platón asocia al mal. Es capaz de ejercer una violencia brutal, pero también puede perfectamente refrenarse cuando el momento lo requiere. Es un científico tranquilo y meticuloso, aunque de una moralidad repugnante, que experimenta con criaturas vivas para aprender todo lo posible sobre la fuerza. Es capaz de trabajar durante décadas en su plan por hacerse con el imperio financiero Moon de exploraciones Damask, al igual que dedicó el tiempo de una vida humana a conseguir asesinar a su propio maestro, Darth Tenebrous. Su conexión con la fuerza es tan potente que muchos creen que fue por culpa de su manipulación de la fuerza que Anakin, el elegido, fue creado. En lugar de caer en el pozo de locura y corrupción que tanto Platón como el Jedi prevén para quienes se desvían del camino, Plagueis es capaz de mantener su propia senda durante décadas en pos del objetivo más ambicioso de todos. No solo desea acabar con los Jedi y someter a la galaxia entera, sino que, tal como le dice su droide 11-4D, su objetivo es nada menos que extender su vida indefinidamente, conquistar la muerte. Este Lord Sith sabio presenta una paradoja. Es un ser contenido, paciente y racional que emplea la violencia,
la pasión y la mentira en su búsqueda de poder. La preocupación de Platón por que la razón prevalezca sobre la irascibilidad y la concupiscencia es precisamente la motivación que tiene Plagueis para destruir a los Jedi y conquistar el universo para los Sith. Alberga la esperanza de conjurar una tormenta que arrase con todo lo que está anticuado y corrupto, y que ponga las piedras en el camino hacia un nuevo orden, el cual los Sith serían devueltos al lugar que les corresponde por derecho como dirigentes de la galaxia. Todas las especies se inclinarían ante ellos, no solo por obediencia y miedo, sino por gratitud por haber sido rescatados del borde. Platón y Plagueis coinciden en que el ciudadano medio es demasiado ignorante y estúpido para aceptar su propia incapacidad de gobernarse a sí mismo. Por ello, es necesario que los dirigentes sabios se apoyen en el engaño para proteger a la masa de sí misma. Platón llama a esta oportuna falsedad la mentira noble. De forma similar, los Sith emplean el engaño para conseguir que la República les otorgue el poder que necesitan para, en último término, proteger a los seres inferiores de sus propios instintos de cobardía y llevar la paz y el orden a la galaxia. Así pues, ¿qué conclusión sacamos de todo ello? Quizás Plagueis no será verdaderamente un malvado. Es posible que los seres sensibles de la galaxia tengan tal predisposición al desorden y a la autodestrucción. Basta con pensar en el disfuncional Senado Galáctico de la amenaza fantasma, que solo la temible medicina de los Sith tenga el poder suficiente para curar la enfermedad de la ignorancia. Si eso fuera cierto, los Jedi no harían más que prolongar una enfermedad terminal al defender a la República Galáctica. Por otro lado, quizás Plagueis no sea verdaderamente un sabio. Es posible que, por muy paciente que sea, un ser impulsado por una ambición tan egoísta y tan vacía de principios éticos, sea, como máximo, afortunado y que nunca esté preparado para dirigir la galaxia con justicia, tal como Platón imagina que sería su república ideal. Yoda sería el filósofo favorito de Platón en todo el universo de Star Wars, pues encaja completamente en su visión del alma como fuente de sabiduría y de que el amor por la sabiduría conduce a buscar más allá de la vida encarnada. Nietzsche, sin duda, elegiría a Plagueis y lo animaría en su búsqueda de la vida eterna en el plano físico. No importa que lo califiquen de maligno, argumentaría Nietzsche, pero los grandes hombres siempre son calificados de malvados por quienes los envidian. No mucho antes de que su sabia y larga vida llegue al fin a manos de su aprendiz Sidious, Darth Plagueis se venga en persona de Ars Peruna, el corrupto e infame ex rey de Naboo, por haberse atrevido a asaltar su guarida secreta en Sojourn. Después de haber obtenido un control de la fuerza que ningún ser nunca antes había conseguido, Plagueis mata a su antiguo aliado, simplemente dando instrucciones a los midichlorianos para que regresen a su fuente. Veruna lanza un insulto a Plagueis, diciéndole que no es mejor que los temidos Ansatis, los comedores de cerebro, y Plagueis, sin entrar a calificar sus actos en términos de una moral convencional, responde: ¿qué significa mejor que para aquellos de nosotros que hemos ido más allá de la noción del bien y del mal? Platón y el Jedi nos ofrecen la fórmula de la sabiduría y por tanto nos enseñan a ser buenos. Nietzsche y el Sith, por su parte, no se ven a sí mismos como contrarios a las enseñanzas de sus moralizantes rivales, los trascienden. No simbolizan al mal que frustra al bien, representan la esperanza de que el alma verdaderamente grande vive, más allá del bien y del mal. Y eso ha sido todo por hoy, queridos Padawan y aprendices del lado oscuro. Esperemos que les haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos traídos con mucho cariño desde una galaxia muy lejana. No olvides que nunca es tarde para seguir la senda del Jedi o la de los Sith. Cuídate y que la fuerza te acompañe, siempre.